Nuestro Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Estamos aquí con tu siervo, el pastor Standish. Por favor, que tu Espíritu Santo sea con él al iniciar esta serie sobre la santidad del sábado y su significado para nosotros. Bendícenos y que todas las personas que puedan escuchar esta serie también puedan tomar la bendición del cielo. En el nombre de Jesús, amén. Amen. The topic of the Sabbath El tema del sábado should be of great interest to every Christian. debería ser de gran interés para cada cristiano. It takes us back to the beginning of this world in which we live. Porque el sábado nos toma de regreso al principio de este mundo en el cual vivimos. In the first chapter of Genesis, we have the creation story. En el primer capítulo de Génesis tenemos la historia de la creación. And then at the beginning of chapter 2, we are introduced to the Sabbath. Y entonces al principio del capítulo 2 se nos presenta el sábado. Surely it is still important to us today. Y esto continúa también siendo de suma importancia para nosotros, el sábado. And yet in this first introduction to the Sabbath, Bueno, y aún en esta introducción que vamos a dar acerca del sábado, the word Sabbath is not mentioned. la palabra sábado no es mencionada. Rather, the seventh day is used. Y en lugar de eso se utiliza la frase el séptimo día. So let us look at this in Genesis chapter 2, beginning with verse 1. Entonces vamos a ver esto, abran sus Biblias en Génesis capítulo 2, empezando con el verso 1. Dice lo siguiente. Should I read it? Yes. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Verse 1, verso 1. Now there, of course, it's just declaring the end of the 6 days of creation week. En esta semana pues está declarando el fin de los 6 días de la creación. But in verse 2, the Sabbath is introduced. Pero en el verso 2 se nos presenta por primera vez el sábado. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Twice the term seventh day is found in that verse. 2 veces en este verso número 2 se encuentra la frase séptimo día. How important was the seventh day of the week? ¿Cuán importante fue el séptimo día de la semana? Well, verse 3 gives us some clue to this. Bueno, eso nos da algunas señales a nosotros. El verso 3. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ese es el verso 3 que nos da ciertas señales. And so here God actually blessed the seventh day Aquí en este verso encontramos que Dios bendijo el séptimo día and sanctified it, y lo santificó or made it holy. o lo hizo santo. So it's a very special day. Entonces es un día muy especial And we find that throughout the Bible. y encontramos todo eso a través de la Biblia. If we come over to Exodus chapter 16, Si nosotros vamos a Éxodo capítulo 16, and we're looking at verse 23, verso 23, we have these words, tenemos las siguientes palabras, talking about the issue of the manna coming from heaven for the Israelites as they left Egypt to go to the promised land. hablando acerca del maná que descendía del cielo cuando Israel dejó Egipto e iban camino hacia la tierra prometida. And in verse 23, the first part, this is what it Y says. la primera parte del verso 23, esto es lo que dice. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo. You'll notice now it says it's the holy Sabbath. Y ustedes notan ahora que dice aquí santo día de reposo. En Spanish is holy day of rest, but it should read holy Sabbath, right? All right, yes. Debería de decir aquí el santo día del sábado.
That's what comes from the Hebrew. De allí, así dice en el hebreo, sábado. And so here we add to the words blessed and sanctified, we also have the word holy. Bueno, y aquí, además de tener las palabras bendito y santificado, aquí tenemos la palabra santo o consagrado a Jehová. In the fourth commandment, which deals with the Sabbath, En el cuarto mandamiento, el cual habla acerca del sábado, in Exodus 20 verse 11, en Éxodo capítulo 20, verso 11, here's what is added to our understanding. y esto es lo que se va añadiendo aún más a nuestro entendimiento. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. So another word is added, hallowed. Otra palabra aquí está añadida, lo santificó. Therefore the Sabbath is blessed by God, Por lo tanto, el sábado es bendito por Dios, it's sanctified by God, es santificado por Dios, it's made holy es hecho santo and hallowed. y es hecho santificado por Dios. So we're dealing with sacred things. Entonces estamos tratando con cosas sagradas aquí. A day that God has given to remind us that He is the great creator of the universe as well as this planet. El día que Dios nos está dando para recordarnos que es el gran creador del universo y todo lo que hay en él. And so we're going to see how important that day is. Entonces vamos a ver qué importante y cuán importante este día es. Well, we learned that no work was to be done on the Sabbath day. Lo que sabemos es que ningún trabajo debería ser hecho en el día del sábado. Let's go back to Exodus chapter 16, Vamos de regreso a Éxodo capítulo 16, verses 22 and 23. versos 22 y 23. Before we read this, Antes de que leamos esto, this takes us back to God sending the manna to the Israelite people to feed them day by day. el contexto es de que aquí se está hablando es del maná que descendía cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto para alimentarlos a diario. You will remember that the manna came every morning, Ustedes recuerdan que el maná descendía cada mañana and they were to gather enough for the needs of that day. y ellos juntaban lo suficiente, lo que necesitaban para lo que necesitaban en ese día. They were told that they were not to keep any over till the next day, Y se les había instruido que no guardaran nada del maná para el siguiente día, because they were to know that God's promise would come true every morning. porque ellos deberían aprender que las promesas de Dios se cumplían cada mañana. But some of them disobeyed this command, Pero algunos de ellos desobedecieron este mandamiento and they gave into their carnal desires to take some for the morrow. y entonces siguieron sus deseos carnales de guardar parte de ese maná para el día siguiente. But the next morning, Pero la siguiente mañana, the whole of the manna that had been kept had rotted. pero al siguiente día todo el maná que había sido guardado se había echado a perder. But there was a special council for the seventh day of the week. Pero había un consejo especial para el 7º día de la semana. So they would not work on the Sabbath. Tampoco deberían trabajar en el día del sábado. They were told to get a double portion Se les on había Friday, dicho que el viernes tenían que tomar una doble porción so that they could do all their preparation of food on the day before the Sabbath. para que ellos pudieran hacer una doble preparación de comida el día antes del sábado. But some of them disobeyed this command, Pero algunos de ellos desobedecieron este mandamiento and they only took enough on Friday for Friday. y ellos solo tomaron lo que necesitaban para el viernes durante el día del viernes. And on the Sabbath morning they went out to gather again. Y el día siguiente, el sábado, fueron otra vez a juntar el maná, But there was none. pero no había maná. God was teaching them how important it was not to work
on the Sabbath day. Dios les estaba enseñando cuán importante era no trabajar en el día del sábado. I don't imagine it took the Israelites long to decide to follow the commands of God and the counsels that He gave. Yo me imagino que no tomó mucho tiempo para los israelitas aprender esa lección, que no deberían trabajar en el séptimo día. Because the seventh day of the week is a special day to be set apart from the regular work practices. Porque el séptimo día de la semana debe ser puesto aparte de todos los trabajos que se hacen en la semana. Well, let's look at another example of how important it was not to work on the Sabbath day. Vamos a ver otro ejemplo de cuán importante es no trabajar en el día del sábado. Let us come over to the book of Nehemiah. Vamos a revisar el libro de Nehemías. Now, you will recall that Nehemiah was the one who was chosen to rebuild Jerusalem and to build the tabernacle or the temple of the Lord. Ustedes recordarán que Nehemías fue el que Dios escogió, o el que fue escogido para reconstruir Jerusalén o el tabernáculo o el templo del Señor. He had returned from Babylonian captivity. Él acababa de regresar de la cautividad de Babilonia. Of course, by this time, the Medo-Persians were the ruling power. O por supuesto, para ese tiempo los de Medo-Persia eran los que gobernaban. And the king of Persia gave permission Y el rey de Persia dio un permiso to go back and rebuild Jerusalem. de que él regresase y reconstruyera Jerusalén. And many earnest Jews went back there with Y him. muchos fieles judíos regresaron con él. So these were the people who were the most sincere people. Este era el pueblo que era el pueblo más sincero. But we find there was a problem. Pero también aquí encontramos que había un problema. I want us to look at the 13th chapter of Nehemiah. Yo quiero que vayamos al capítulo 13 de Nehemías. Verse 15. Verso 15. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que agarraban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de cargas y que traían a Jerusalén en día de reposo y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. Now, we know this had to be harvest time. No, ahora nosotros debemos saber que de este momento que están hablando era el tiempo de la cosecha. Because of all the various products that Debido were being mentioned a here. todos los productos que se mencionan aquí. And of course, harvest time's a very busy time. Y por supuesto, el tiempo de la cosecha es un tiempo donde todo el mundo está ocupado. But that gave them no excuse for working on God's holy sacred Pero esa Sabbath no day. era una excusa para ponerse a trabajar en el día santo del Señor. But when we come to verse 16, Pero cuando they llegamos al verso had 16, failed in another way. ellos fallaron en otra manera. Let's read that verse. Vamos a leer ese verso, capítulo 13, verso 16. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Now, Tyre was a pagan city. Ahora, Tiria era una ciudad pagana. These merchants that had come from Tyre, Esos mercaderes que venían de esa ciudad, they didn't know the true God of heaven. ellos no conocían al verdadero Dios del cielo. We could understand that they didn't worry about the Sabbath, Podemos entender que ellos no se preocupaban acerca del sábado, but it wasn't their fault. pero no era su falla de ellos. The Israelites purchased from them, Y los israelitas les compraban a ellos. again breaking the sacredness of the Sabbath day. Una vez más, quebrantando la santidad y lo sagrado del sábado. I want you to notice in verse 17 Yo quiero que ustedes noten en el verso that 17 Nehemiah did not first go to the men of Tyre. que Nehemías no fue primero a los mercaderes de Tira. He went to those who were responsible, Él fue con aquellos que eran los responsables, the leaders, los líderes, or as it says, the nobles. los nobles. Let's read it in verse 17. Vamos a leer el verso 17. Y reprendí a los señores de Judá y les dije,
¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? And this strong rebuke Y was apportioned to the nobles because they deserved such rebuke. Y esta fuerte reprensión era una reprensión a los líderes de Judá. Now in verse 18, it tells us that because of Sabbath breaking, the Israelites have been taken into captivity. Ahora recuerden, el verso 18 nos dice que debido a que estuvieron quebrantando el día de reposo, ellos fueron llevados a la cautividad. But they hadn't learned from that experience. Pero no habían aprendido de esa experiencia. No doubt there were some that were faithful and did not transgress the Sabbath. Sin duda alguna, había algunos que eran fieles y no habían transgredido el sábado. But clearly, many of them did break the Sabbath. Pero obviamente, claramente, muchos de ellos violaron, quebrantaron el sábado. Well, in verse 19, En el verso 19, very strong action was taken by Nehemiah. Nehemías tomó una acción muy fuerte. He was a man of action in following the principles of God. Él era un hombre de acción porque seguía los principios de Dios. So let's read what he did in verse 19. Entonces vamos a ver qué es lo que hizo en el verso 19. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a la puerta de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. And so there was no way that the workers could go in and out on the Sabbath day. Y entonces no había manera de que los trabajadores pudieran entrar y salir durante el día del sábado. And neither could the men of Tyre have commerce with the people. Y de esa manera tampoco los hombres de la ciudad de Tiria podían tener comercio con los habitantes de Jerusalén. So we notice in verse 20. Entonces notamos en el verso 20. Should I read it? Y se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. And Nehemiah had spoken directly to these merchants. Y Nehemías había hablado directamente con esos mercaderes. Let's see what Nehemiah did. Y vamos a ver qué es lo que hizo Nehemías. Verse 22. Y dije a los levitas que purificasen y viniesen a guardar la puerta para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. We may think that this was strong counsel and rebuke that was given by Nehemiah. Nosotros podemos pensar que este fue un consejo fuerte dado por Nehemías. But if the Jews were to get the blessings of God, pero si los judíos iban a ser los receptores de Dios, how could they get it unless they were keeping the commandments of God, including the Sabbath? ¿cómo podían recibir esas bendiciones? No, si no estaban guardando lo que Dios les había pedido cada sábado. You see, the Sabbath is the seal of God. Tú ves, el sábado es el sello de Dios. As you know, the seal of God is the seal of His authority. Como tú sabes, el sello de Dios es el sello de su autoridad. The Jews understood this very well. Los judíos entendieron esto muy bien. It was so common to use a seal in those days, Era tan común usar un sello en aquellos días, although we use it today. como nosotros lo usamos a hoy. I remember, for example, when I was preaching in Kenya. Yo in recuerdo, Africa. por ejemplo, cuando estaba predicando en Kenia, África, And I noticed those big 5-shilling coins. y yo noté esas monedas grandes, And on that coin was y había en esas monedas Daniel Moy, Daniel Moi, President, presidente Republic of Kenya. de la República de Kenia. That was his authority. Esa era su autoridad. It had his name, Daniel Moy. Tenía su nombre, Daniel Moi.
It had his authority. tenía su autoridad, He was president of that nation. era presidente de esa nación. And it gave the name of the territory of which he was president, Y estaba el nombre del territorio sobre el cual él gobernaba, the Republic of Kenya. la República de Kenia. And so we see it even to this day that that is how a seal is established. Y nosotros vemos aún este día como un sello es establecido. And God has given his seal to his people. Y Dios también ha dado su sello a su pueblo. Let us go back Regresemos, por to favor, Genesis. a Génesis. And God does not begin the record of Scripture before he gives us his seal. Y Dios no empieza la historia bíblica sin que antes Él nos dé su sello. For his seal is there right in the very first opening text of Scripture. Porque su sello está allí precisamente en el primer verso de la Biblia. Notice it. Nótenlo, por favor. In the beginning. En el principio, Now, God, ahora Dios, his name, su nombre, ahí está su nombre, Dios. created. Creator, creador. His authority as the creator. Su autoridad es que Él es el creador. And then comes his dominion, the heavens and the earth. Y entonces viene todo donde Él domina, los cielos y la tierra. Oh, if we're reading the Bible from the beginning, we see the seal of God. Oh, si nosotros leemos la Biblia desde el principio, vemos el sello de Dios. And it's associated with the creation of this world. Y está asociado con la creación de este mundo. And therefore the Sabbath, which is a memorial of creation. Por lo tanto, el sábado es un memorial de la creación. Now in the Ten Commandments, we also have the seal of God in Exodus chapter 20. Ahora en los 10 mandamientos también tenemos el sello de Dios en Éxodo capítulo 20. But it's not in all the commandments. Pero no está en todos los mandamientos. In fact, it's only in one commandment. De hecho, nada más está en un mandamiento. And of course, you will recognize it would have to be the Sabbath commandment, which deals with creation. Por supuesto, tú debes reconocer que es el mandamiento del sábado, el cual trata acerca de la creación. So let us notice what is said there. Entonces vamos a ver qué dice allí. Just read the first verses. The 8 from the 8. Okay. Yes. Desde el verso 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Verse 10. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. You will notice in verse 11 we have the seal. Tú vas a notar que en el verso 11 tenemos el sello. For in 6 days the Lord, Porque en 6 días el Señor, his name, ahí está su nombre, made hizo or created o creó heavens and earth, his dominion. los cielos y la tierra. Ese es su dominio. Oh, God at special times has given his seal. Dios en un tiempo especial ha dado su sello. And by the way, Por right cierto, in the only gospel that will go to the world, en el único evangelio que irá y será proclamado a todo el mundo, he has his seal again. Él tiene su sello otra vez. So let's come over to Revelation chapter 14. Vamos a Apocalipsis capítulo 14 And we're looking here at verse 7. y vamos a ver aquí en el verso 7. Let's read the first 3 parts of this. Vamos a ver las primeras 3 partes de esto. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. And then comes worship him, meaning God. Y entonces viene la frase que dice, adorad a aquel, lo que significa adorar a Dios. And made again ¿Qué hizo? Otra vez ahí está, his authority. su autoridad. Heaven and earth and the sea and the fountains of water. El cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. His dominion. Su dominio.
Oh, the Bible always associates the seal of God with the Sabbath day. Oh, la Biblia siempre asocia el sello de Dios con el sábado, con el día del sábado. Because this is dealing with creation and with the act of worship. Porque trata acerca de la creación y de un acto de adoración. We could go into that much more deeply, and we will later in this series. En esta serie nosotros vamos a ahondar más en esto. And so once again we see how important the seal of God is to the Sabbath day. Una vez más nosotros vemos cuán importante es el sello de Dios y el sábado del Señor. Now there are those that say that the Sabbath was changed. Ahora, existen algunos que dicen que el sábado fue cambiado. Many of these are very sincere Christians. Y muchos de los que dicen esto son cristianos muy sinceros. They claim that when Jesus was resurrected on Sunday, that changed the Sabbath from the seventh day of the week to the first day of the week. Y ellos dicen que cuando Jesús resucitó el domingo, eso cambió al sábado del séptimo día de la semana al primer día de la semana. But I want to ask a question. Pero quiero hacerles una pregunta. I'm sure there are many that are going to be listening to this DVD. Yo sé que hay muchos que van a escuchar y van a ver este DVD. And they're going to point out Y that Jesus was resurrected on the first day of the week. van a señalar y van a decir que Jesús fue resucitado el primer día de la semana. And therefore, Por lo tanto, it must be the new Sabbath day. este debería ser el nuevo día de reposo. So I have a question to ask. Entonces les voy a hacer una pregunta. Did Jesus make that clear to us? ¿Jesús nos hizo esa aclaración? Did he plainly tell us that no longer was the seventh day the Sabbath of the Lord our God? Jesús realmente nos dijo que ya el sábado, el séptimo día, ya no era el día del Señor nuestro Dios. And now we have a new Sabbath. Y que ahora tenemos un nuevo sábado. Because of his resurrection on that day. Debido a que Él resucitó en el primer día de la semana. He had 40 days to give a declaration. Después de que Él resucitó, tuvo 40 días para dar esa declaración. That the Sabbath had been changed. Que el sábado había sido cambiado. But he was silent. Pero Él se mantuvo en silencio. Because he didn't change the Sabbath. Porque Él no cambió el sábado. So was it left to the disciples? Entonces fue dejado a los judíos, a los discípulos. Well, where do we find that the disciples declared that they had, by inspiration, been told that there was a new Sabbath day? Bueno, entonces, ¿dónde podemos encontrar que, como se dice que los discípulos se les mencionó que había un nuevo día del sábado? So we're going to look at what the disciples said and the writers of the Gospels. Entonces vamos a ver qué es lo que realmente los discípulos dijeron en los escritos de los evangelios. So let's start with Matthew. Vamos a empezar con Mateo. Matthew was one of the 12. Mateo era uno de los 12. And was very close to the Savior, therefore. Y por lo tanto estaba muy cercano al Salvador. And remember, his record of the events of the life of Jesus came probably 2 or 3 decades after the death of Jesus and his resurrection. Y recuerden que todo lo que él escribió acerca de la vida de Cristo vino después o surgió después de 3 décadas después de que Cristo murió. Well, let us come over to the 28th chapter of Matthew and see what record he gave. Vamos al capítulo 28 de Mateo y vamos a ver qué es lo que él dice. Here he's talking about the resurrection. Él está hablando de la resurrección. Notice what is said. Noten lo que él dice. In the end of the Sabbath, al final del sábado, in other words, at the end of the Sabbath, which would have been the end or the setting of the sun on what we would call today Saturday. Okay, eso significa que pudo haber sido, o es más bien, cuando el sol ya se puso, lo que aún todavía nosotros llamamos sábado, pero el sol ya se había puesto. He doesn't say the old Sabbath or the former Sabbath.
Él aquí no está diciendo, oh, al final del viejo sábado o del sábado que antes había sido. Remember, this is decades after the resurrection. Ahora recuerden que él está escribiendo 3 décadas después de la resurrección. As it began to dawn towards the first day of the week. Al fin del día de sábado, al amanecer del primer día de la semana. It doesn't say toward the new Sabbath day. Y aquí la Biblia no nos dice que es al principio o al amanecer del nuevo día de reposo. Aquí no dice eso. Well, there were some that say, but John said. Bueno, algunos dirán, es que Juan lo dijo. That Jesus was in the spirit. He was in the spirit on the Lord's day. Que él estaba en el espíritu en el día del Señor. Revelation 1:10. Apocalipsis 1:10. There you are. There's the evidence. Entonces dicen, ahí está la evidencia. John said that Juan, he was in the spirit on the Sabbath, which was the first day of the week. Juan dijo que él estaba en el espíritu en el sábado, el cual era el primer día de la semana. But we need to ask some more questions. Pero necesitamos hacer más preguntas. Wherever does it say that the Lord's day is the first day of the week? ¿Dónde se nos dice que el día del Señor es el primer día de la semana? Well, we'll come back to that question a little later in this sermon. Bueno, regresaremos a esa pregunta en este sermón. It simply used what the Jews had always used. It says it was the first of the week. Y siempre se nos dice lo que los judíos decían, que era el primer de la semana. Often the Jews would say, A menudo los judíos decían, the first of the Sabbath. el primero hacia el sábado. And on the second day, the second to the Sabbath. Y el segundo día decían el segundo hacia el sábado. And then the third to the Sabbath and the Y fourth entonces to the el Sabbath, tercero and the hacia el fifth. sábado, el cuarto y el quinto hacia el sábado. And when they came to the sixth day, Y cuando llegaban al sexto día, they called it the preparation day, le llamaban el día de la preparación, meaning the preparation for the Sabbath. lo que significaba que se debían preparar para el sábado, The seventh day of the week. y que era el séptimo día de la semana. So we get no evidence from Matthew Así que de Mateo no tenemos ninguna evidencia that the Sabbath day was changed. que el día del sábado fue cambiado. Well, let's come to Mark's record. Entonces vamos a Marcos. And we're looking here at the last of the chapters. Y vamos a ver algunos de los últimos capítulos de Mark Marcos. 16. Marcos 16. Again it says, and when, verse 1, and when the Sabbath was past. Y otra vez en el verso 1 dice, cuando pasó el día de reposo o el sábado. No word that it was the old Sabbath or the former Sabbath. No, aquí no hay ninguna palabra que se nos diga que cuando pasó el viejo sábado o el sábado que había sido. Why did Mark say when the Sabbath was past? ¿Por qué Marcos dice cuando pasó el día de reposo o el día de sábado? The only conclusion that we can make is it was still the Sabbath. La única conclusión que podemos hacer es que el sábado continuaba siendo el sábado. When he wrote his record of the life of Jesus. Cuando él escribió la historia de la vida de Jesús. And it goes on to say, Mary Magdalene and Mary the mother of James and Salome had brought sweet spices that they might come and anoint him. Y continúa en el verso 1 que María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. You remember that these ladies had begun to embalm the body of Jesus. Ustedes recuerdan que estas damas habían empezado a embalsamar el cuerpo de Jesús On the preparation day or on the Friday. en el día de preparación, en el viernes. But they didn't have enough time to complete it before the sun had set at the end of the preparation day. Pero no tuvieron el tiempo suficiente para completar el embalsamiento de Jesús al final del día de la preparación. So they had rested over the Sabbath. Porque ya venía el sábado.
And then as early as they could, they came back to continue the embalming process. Y descansaron en el sábado, pero tan pronto como continuó el sábado, como terminó el sábado, ellos continuaron con el proceso de embalsamiento. But in the time that they got there, already Jesus had been resurrected. Pero cuando iban a seguirlo embalsamando, ya Cristo había resucitado. Well, let's look at verse 2 in Mark chapter 16. Vamos a ver el verso 2 en Marcos capítulo 16. And very early in the morning of the first of the week. Y muy de mañana, el primero de la semana, así debería decir. Because in Spanish says the first day. Yes. But it's the first of the week. Yes. Sí, debería decir en griego solo el primero de la semana. In the English Bible, En la King Biblia- James Bible, En la Biblia de inglés, en la Biblia llamada King James, you will notice that the word day is added by the translators. It's not in the Greek. ustedes se van a dar cuenta que la palabra día fue añadida por los traductores, no está en el griego. So Mark gives us exactly the same record that Matthew gave. Entonces, Marcos nos da exactamente el mismo historial que Mateo nos da. The Sabbath was the Sabbath still, El sábado continuaba siendo el sábado, the seventh day of the week. el séptimo día de la semana. And the first day of the week, which we call Sunday today, Y el primer día de la semana, el cual nosotros llamamos hasta el día de hoy, domingo, was still the Sunday. era el domingo. Now see what Luke offers to us. Vamos a ver qué nos dice Lucas. And we'll go back to Luke 23, verse 54. Vamos a Lucas capítulo 23, Luke 23, verso 54. We're going back a little bit. Jesus had been laid in the sepulchre. Vamos a regresar tantito. Jesús había sido puesto en el sepulcro. That's in verse 53. Estamos en el verso 20, eso está en el verso 53. 54. Y el verso 54. And that day was the preparation, Y ese día era el de preparación, which meant it was Friday. lo que significa que era el viernes. And to make it as plain as it could possibly be, Y para hacerlo tan claro como fuese posible, it says, and the Sabbath drew on. y dice, ella estaba para comenzar el día de reposo. So Jesus was laid in the sepulchre just sometime before the Sabbath began on what we would call today Friday evening. Entonces Jesús fue puesto en el sepulcro antes de que el sábado empezara, lo que nosotros llamamos hoy el viernes. And in verse 55 we have this record. Y en el verso 55 tenemos esta parte de la historia. And the women also which came with him from Galilee followed after and beheld the sepulchre and how his body was laid. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. And they returned and prepared spices and ointments, Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos and rested the Sabbath day according to the commandment. y descansaron en el día de reposo, en el día del sábado, conforme al mandamiento. Not the former commandment, No, aquí no dice que descansaron de acuerdo a un ex mandamiento. listen, there was no change in the commandment. Escuchen, no hubo un cambio en el mandamiento. That's so very plain. Está tan claro. All right, come to chapter 24, verse 1. Bueno, vamos ahora al capítulo 24 de Lucas, verso 1. Luke confirms what Matthew and Mark had written. Lucas confirma lo que Mateo y Marcos habían escrito. Now upon the first of the week, Ahora sobre el primero de la semana, very early in the morning. muy de mañana. In other words, very early Sunday morning. En otras palabras, muy temprano el domingo de la mañana, They came unto the sepulchre, vinieron al sepulcro, bringing spices which they had prepared and certain others with them. trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas.
Once again, Una vez más, the plain scripture tells us that the first day of the week was no change in its status. And, el primer día, una vez más, aquí nos dice el primer verso de Lucas 24, que no fue cambiado el primer día de la semana hacia el sábado. and the seventh day was still the Sabbath day. Y el séptimo día continuaba siendo el día de sábado. But some of you may be saying, but John's the one that's going to have to give us. Bueno, pero algunos de ustedes pueden decir, bueno, es que Juan es el que nos va a decir tal vez que hubo este cambio. After all, he was the one Después de todo, él es el que, who of whom it was said, had said he was in the Spirit on the Lord's day. él es el que dijo que él había estado en el Espíritu en el día del Señor. So he gives the last record. Entonces él nos debe de dar la última parte de la historia. And by the way, he wrote his record decades after the other three had written their record. Y por cierto, él escribió su libro décadas después que los otros habían escrito los evangelios. Most believe that Muchos creen the book of John, the Gospel of John, was written after the book of Revelation. que el libro de Juan fue escrito después de que se escribió el libro de Apocalipsis. Therefore, he's writing after he said, I was in the Spirit on the Lord's day. Y por lo tanto él está escribiendo después de eso que dice yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Let's see what he says in his record, John chapter 19. Vamos a ver qué es lo que dice entonces en su historial en Juan capítulo 19, chapter 19. 19, and I'm reading verse 42. Capítulo 19 y estoy leyendo el verso 42. There laid they Jesus, therefore, because of the Jews' preparation for the sepulchre was nigh at hand. Dice allí pues por causa de la preparación de la Pascua y de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca pusieron a Jesús. The first day of the week. El primer día de la semana. Now wait a minute. Ahora espérense. Why didn't he say the Lord's day? ¿Por qué él no dijo aquí que era el día del Señor? There's a simple answer. Es una respuesta simple. John did not believe that the first day was the Lord's day. Juan no creyó que el primer día era el día del Señor. Remember, he was there when Jesus declared that he was the Lord not of Sunday or the first day of the week, but he was Lord of the Sabbath. Recuerdan que él estuvo allí cuando el Señor declaró que él era el Señor no del primer día de la semana, del domingo o del lunes, sino que él era el Señor del sábado. He was there when Jesus declared that. Él estaba allí presente cuando Jesús declaró eso. Therefore, when he said, I was in the Spirit on the Lord's day, por lo tanto, cuando él dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, he was referring to the seventh day Sabbath. él se estaba refiriendo al séptimo día, al sábado. There is absolutely not a shadow of a doubt. No hay ninguna sombra de duda en esto. But let us read this, in the Gospels, Matthew. Pero vamos a leer esto en los Evangelios. Vamos a Mateo. Chapter 12. Mateo capítulo 12. Records this saying of Jesus. Mateo capítulo 12 y vamos a ver esta declaración de Jesús. Matthew, 12 verse 8. Mateo capítulo 12, verso 8. For the Son of Man is Lord even of the Sabbath. Porque el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. They're the words of Jesus. Esas son las palabras de Jesús. If you come over to Mark chapter 2. Y si vamos a Mateo capítulo 2. We a Marcos get an capítulo even 2. stronger affirmation of what Jesus said. Y vamos a encontrar una declaración aún más fuerte de lo que Jesús dijo. All right. Marcos 2. Capítulo 2. Verse
27 and 28. versos 27 y And he 28. said unto them, Y les dijo a ellos, the Sabbath was made for man, and not man for the Sabbath. el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. It doesn't say Aquí no dice the Sabbath was made for the Jews. que el sábado fue hecho para los judíos. He said it was made for man. Aquí dice que fue hecho para los Because the hombres. Sabbath Porque el was sábado- created before there ever was a Jew. Porque el sábado fue creado antes de que existiese un judío. There are only two beings on the earth, Hay solamente dos medios en la tierra. Adam and Eve. Había solamente dos seres humanos, perdón, en la tierra, Adán y Eva. So the Sabbath was made for the human race, El sábado fue hecho para la raza humana, to be a blessing para que fuese una bendición and to be a sacred day where we can worship and come closer to Jesus. y para que fuese un día sagrado donde pudiésemos adorar y estar tan cerca de Jesús, Free from secular work libre de todo trabajo secular or activities of any kind. o that are secular. actividades de cualquier tipo secular, So we can have the abundance of the blessing that the Sabbath will bring. para que tuviésemos la abundancia de las bendiciones que el sábado podía traer. Oh, friends, those who are watching this, Oh, mis amigos, ustedes que están mirando esto, make sure you keep it with all your heart and soul and mind. estén seguros de que ustedes guarden el sábado con todo su corazón, Not just con as toda a su alma. legalistic, No como legalistas, but because you love Jesus, the one who is the Lord of the Sabbath. pero porque tú amas a Jesús, quien es el Señor del sábado. By the way, Luke also gives the record in chapter 6. Por cierto, Lucas también nos da su historial en el capítulo 6, And verse 5. en el verso 5. And he said unto them, Y les dijo a ellos, the Son of Man is Lord also of the Sabbath. el Hijo del Hombre es Señor aún del día de sábado. When Jesus uttered those words, Cuando Jesús añadió esas palabras, he was the Lord of the Sabbath. Él era el Señor del sábado. When he was resurrected, Cuando Él resucitó, he was still Lord of the Él Sabbath. aún era el Señor del sábado. When at the end of the first century of the Christian era, Al final del primer siglo de la era cristiana, John wrote, Juan I was in the escribió, Spirit on the Lord's day, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. he was still the Lord of the Sabbath. Y aún Jesús era el Señor del sábado. We must recognize he still is the Lord of Y the Sabbath. debemos reconocer aún que Él continúa siendo el Señor del That's sábado. why I keep the seventh-day Sabbath holy. Es por eso que yo guardo la santidad del día del sábado. There's no other day you can receive the bountiful blessings that God has reserved for the Sabbath. No hay ningún otro día en el cual tú puedas recibir las tremendas bendiciones del día del And sábado. there is no way Y no hay ninguna manera that keeping Sunday in reserve de guardar el domingo en lugar de that can get the blessing on a Sunday that you can get on the Sabbath day. y tú no puedes guardar el domingo y recibir las mismas bendiciones que tú recibirías en el sábado. Well, you might say, well, you haven't looked at all the other. Bueno, tú puedes decir, no, nada más nos has hablado de estos apóstoles, no has visto los demás. Well, we're going to look at the record of the history of the Sabbath in the apostolic time. Bueno, vamos a ver la historia del sábado en los tiempos apostólicos. We're going to start with the 13th chapter of Acts. Vamos a empezar con el capítulo 13 de Hechos. Who wrote the record of the book of Acts? ¿Quién escribió el libro de Hechos? It was written by Luke, Fue escrito por Lucas, the same Luke that wrote the Gospel of Luke. el mismo Lucas que escribió el Evangelio de Lucas. Luke was a physician, Lucas era un médico, and even though the book of Acts doesn't tell us it was Luke, aunque el libro de Hechos no nos dice que fue Lucas, there are some very clear indications and clues in the book of Acts that he was a physician. hay muchas claras indicaciones
que Lucas fue un doctor. Well, we won't go into that in this sermon, No nos vamos a meter a eso durante este sermón. but just to note that it is commonly understood that Luke was the writer of the book of Acts. Solamente para que sepamos que Lucas es comúnmente entendible que fue el autor del libro de Hechos. All right, now let's come to Acts chapter 13, verse 42. Vamos entonces a ir a Hechos capítulo 13, verso 42. Paul and Silas Pablo y Silas had gone to what we would call today Central Turkey. habían ido a lo que nosotros llamaríamos el día de hoy Turquía Central, To the city of Antioch a la in ciudad Pisidia. de Antioquía dentro de Siria. Not to be confused with Antioch in Syria. No debemos confundirnos con Antioquía en Siria. And he had preached in the synagogue to the Jews. Y él había predicado en la sinagoga de los judíos. And in verse 42, Y en el verso 42, he had come out of the synagogue. él había salido de la sinagoga. And when the Jews were gone out of the synagogue, Y cuando los judíos se habían salido de la sinagoga, the Gentiles besought that these words might be preached to them the next Sabbath. los gentiles le rogaron que esas mismas palabras le fuesen predicadas a ellos el siguiente sábado. This was a wonderful experience that Paul had. Esta fue una experiencia tremenda, maravillosa que Pablo tuvo. The Jews had heard the gospel through Paul, Los judíos habían escuchado el evangelio a través de Pablo, and now the Gentiles, the Greeks, came to him. y ahora los gentiles, los griegos, vinieron a él. Can you next Sabbath preach to us? Por favor, ¿podrías predicar el siguiente sábado a nosotros? What preacher wouldn't love that kind of invitation? ¿Qué predicador no amaría esa invitación? But why didn't they say, preach to us tomorrow? ¿Por qué ellos no le dijeron, predica a nosotros, predícanos mañana? The pagans believed in Sunday sacredness. Los paganos creían en lo sagrado del domingo. Their worship day was the first day of the week. El día que ellos adoraban era el primer día de la semana. It was Satan's counterfeit to the Sabbath. Era el falso día de sábado que Satanás había puesto. But they didn't say, Pero ellos no dijeron, preach to us tomorrow. predícanos a nosotros mañana. They knew that the Christians kept Sabbath. Ellos sabían que los cristianos guardaban el sábado. And so they said, please, next week, will you preach to us? Entonces ellos dijeron a Pablo, por favor, la siguiente semana, And the record, predícanos a nosotros. and the record tells us almost all the city came out. Y entonces el historial nos dice que casi toda la ciudad se presentó allí. As I preach this sermon, Mientras yo predico este sermón, I'm in Mexico City. yo estoy en la Ciudad de México. There are something I understand about 25 million people. Hay algo aquí más o menos, yo lo que tengo entendido, de cerca de 25 millones de gentes. Do you think that I'd love to be able to speak this sermon to all the people that live in Mexico City? ¿Ustedes piensan que a mí no me gustaría predicar este mensaje a toda esa gente que vive en esta ciudad? Now, Antioch in Pisidia was nothing like the population, Bueno, la ciudad de Antioquia no era como esta población, but there would have been thousands coming to listen. pero pudieron haber venido miles a escuchar. You see, they understood what was the Christian Sabbath, not just the Jews' Sabbath, but also the Christian Sabbath. Y entonces ellos entendían cuál era el sábado, no solamente de los judíos, sino también de los cristianos. And many of those Greeks became Christians. Y muchos de estos grupos llegaron a ser cristianos. All right, let's come over to the 17th chapter of Acts. Ok, vamos entonces al capítulo 7, Chapter 17, al capítulo 17, verse 2. verso 2. This is a very important text. Este es un texto muy importante. As I read it, I want you to think of words that were said about Jesus.
Mientras yo lo leo, yo quiero que ustedes piensen acerca de las palabras que pueden estar hablando aquí acerca de Jesús. And see that almost the same words are said about Paul. Y miren que casi las mismas palabras se dicen acerca de Pablo. And by the way, Y por cierto, there's only one gospel that gives this record of Jesus, hay solo un evangelio que habla así de Jesús. and that is Luke. Y ese es Lucas. And he uses almost the same words here in Acts about Paul. Y Lucas también nos dice casi las mismas palabras aquí en Hechos acerca de Pablo. In chapter 17, verse 2, we read, En el capítulo 17 de Hechos, verso 2, nosotros leemos lo siguiente. And Paul, as his manner was, Y Pablo, como acostumbraba, went in unto them, fue a ellos, and 3 Sabbath days reasoned with them out of the y Scripture. por 3 días de sábado discutió con ellos. Go back to Luke 4, verse 16. Vamos a Lucas, capítulo Luke. As his custom was, he went into the synagogue and stood up for to read. Vamos a Lucas capítulo 4, verso 16, donde hablando de Jesús dice, y como él acostumbraba, entró a la sinagoga en el día del sábado y comenzó a leer. In the gospel, he used the word as his custom was. En el evangelio usa la frase, como era su costumbre. And in this, his manner was. Y en Hechos dice, como acostumbraba él. Words that mean the same thing. Esas palabras significan lo I mismo. tell you, that meant regularly he went in to the synagogue. Yo les digo, regularmente él iba a la sinagoga. That was his practice. That was Esa era his, su práctica, because it was still the Sabbath day. porque continuaba siendo el día del sábado. Oh, how beautifully we can come to these conclusions. Oh, qué bellamente nosotros podemos llegar a esta conclusión. But the last text that I want to share with you Pero el último verso on the Sabbath issue in the New Testament pero voy a compartir con ustedes el último verso acerca del sábado en el Nuevo Testamento, Hechos, Acts 17. Acts 18, verse 4. Ok, vamos a ver en el libro de Hechos, capítulo 18, verso 4. Now, let's read the words here. Vamos a leer las palabras aquí. And he reasoned in the synagogue every Sabbath, Y discutía en la sinagoga todos los sábados. and persuaded the Jews and the Greeks. Y persuadía a judíos y a griegos. Now, you could imagine, as some people say, well, he just went in to preach to the Jews because that was the day that they were in the synagogue. Bueno, algunos podrían decir, bueno, él fue a predicar a los judíos porque era el día que los judíos estaban en la sinagoga. But this makes it plain, it wasn't only for the Jews, it was for the Greeks. Pero esto nos aclara que no solamente él predicaba a los judíos, sino también a los griegos. And he was bringing the Gentiles into the Sabbath truth. Y él estaba trayendo a los judíos adentro de la verdad del sábado. Oh, brethren and sisters, Oh, and watchers, hermanos, you can see there is absolutely not one iota of evidence that the Sabbath was changed. ustedes pueden ver aquí que no hay ninguna nota o alguna evidencia que el sábado fue cambiado By God. por Dios. However, it's been changed. Como sea, ha sido cambiado. And it's been changed by the pagan concepts coming into the Christian church. Pero ha sido cambiado por los conceptos paganos que se han introducido a la iglesia cristiana. And it's very clearly enshrined in history. Y es tan claro a través de la historia. It had nothing to do with a command by God or by Jesus. Y no tiene nada que ver con el mandamiento de Dios o con el mandamiento de Jesús. It started
around the turn of the second century. Y este cambio empezó alrededor del siglo I y al principio del siglo II, After the destruction of Jerusalem, después de que se destruyó Jerusalén. there was hatred against the Jews by the Roman leaders. Había odio contra los judíos de parte de los líderes romanos. And there was great cruelty against them. Y mucha crueldad contra ellos. But that also, they included the Christians because they kept the same day of the week. Pero todo eso también incluye a los cristianos porque guardaban el séptimo día de la semana. As opposed to the Roman citizens that were not Christians who kept Sunday as their day of worship. Oponiéndose así a los ciudadanos romanos que no guardaban el sábado como día de adoración. And some Christians thought, if we keep the same day as the Roman pagans, then we won't be persecuted. Entonces algunos cristianos pensaron, si guardamos el primer día de la semana como los romanos, entonces nosotros no vamos a ser What perseguidos. a tragic. ¡Qué tragedia! We're to follow the scripture even in adversity and persecution. Nosotros deberíamos seguir la escritura aún en la adversidad y en la persecución. What a tragedy. ¡Qué tragedia! And then, of course, came the time of Constantine. Y por supuesto llegó el tiempo de Constantino. He had done a great favor to the Christians. Les había hecho un gran favor a los cristianos. He let them rebuild their churches Les permitió reconstruir sus and iglesias to even gather up tithes and offerings. y aún recolectar diezmos y ofrendas. Oh, the Christians were so thankful for him. Oh, los cristianos estaban tan agradecidos a él. But then Pero entonces he was to make what was called, we would call the Sunday law. él hizo lo que se llama o llamamos la ley dominical, Asking all the citizens, Christians and pagans, pidiéndole a todos los ciudadanos, cristianos y paganos, that they que ellos rest on the first day of the week. pudieran descansar en el primer día de la semana. He was trying to unite the segments of his empire. Él estaba intentando unir a los segmentos de su imperio. The Christians were in a terrible dilemma. Los cristianos estaban en un terrible dilema. And so they decided they'd keep both days. Entonces ellos decidieron que iban a guardar los dos días, The seventh day Sabbath el séptimo día sábado and Sunday. y el domingo. Oh, that was another opportunity for Satan. Oh, ahí había otra oportunidad para Satanás. Many kept the Sabbath for many centuries. Muchos guardaron el sábado por muchos siglos. For example, in Spain, Por ejemplo, en España, the Sabbath was kept till the 7th century. el sábado se guardó hasta el siglo VII. In England, En Inglaterra, the 7th century. hasta el siglo VII. And to Wales, Y en Wales, to the 11th, 12th century. hasta el siglo XI o XII. And to Scotland, the 11th and 12th century. Y en Escocia hasta el siglo XI y XII. There was no change by the divine command, No hubo un cambio de parte de Dios, de un mandamiento divino, but eventually, as the church and the state got together, pero eventualmente cuando la iglesia y el Estado se unieron, they, by the point of the sword, ellos a punto o filo de espada coerced people intimidaron a la gente in Sunday sacredness. en la santidad del domingo, And to forget the Sabbath day. para que guardaran el domingo y para que olvidaran el día del sábado. It happened in nation after nation. Y esto pasó nación tras nación. Oh, those who are listening to this sermon, Oh, aquellos que están escuchando este sermón, I make a plea to you. les pido, les ruego, In the name of our Lord Jesus Christ, en el nombre de nuestro Señor the Jesucristo, one who is the Lord of the Sabbath, aquel que es el Señor del sábado,
who has told us that the Sabbath is a sign of sanctification. que nos ha dicho que el sábado es una señal de santificación. It's the center of our godly life. Es el centro de nuestra vida con Dios. And God is calling us back Y to the Dios Sabbath. nos está llamando que regresemos al sábado. Let us find it in the scriptures. Vamos a encontrarlo en las We'll escrituras. go back to Revelation chapter 14 and verse 7 again. Vamos de regreso a Apocalipsis capítulo 14, verso 7 otra vez. Saying with a loud voice, Diciendo a gran voz, fear God temed a Dios and give glory to him, y dadle gloria a Él, for the hour of his judgment is come. porque la hora de su juicio ha llegado. And then notice the next word. Entonces noten las siguientes palabras. And worship him Y adoren a aquel that made heaven and earth and the sea and the fountains of water. que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. This is in the everlasting gospel. Esto está en el Evangelio The eterno. message that the scripture tells us will go to every nation, kindred, tongue and people. En el mensaje que la Escritura nos dice que llegará a cada nación, tribu y lengua. And worship is the center of the decisions that we make. Y la adoración es el centro de las decisiones que nosotros Here hacemos. is a call to worship the Creator. Aquí está un llamado a adorar al Creador. Oh, how can you worship the Creator if we don't keep the Sabbath holy? Oh, ¿cómo podemos adorar al Creador si no guardamos la santidad del sábado? Because He is the Creator. Porque Él es el He is the Creador. Lord of the Sabbath. Él es el Señor del They all sábado. come together Y in todo this. esto se une en esto. Oh, dear brethren and sisters, let us come back to the old path where it is a good way. Oh, mis hermanos, regresemos a las sendas antiguas donde siempre existe un buen camino. Let we follow every word that proceedeth out of the mouth of God. Que nosotros sigamos cada palabra que sale de la boca de Dios. God has spoken to us through His word, Dios nos ha hablado a nosotros a través de su palabra and He calls us to follow that word. y Él nos llama para que sigamos su palabra. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of Los the mouth hombres of no God. solo el hombre no solo de pan vivirá, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. No matter what the sacrifice might be, No importa lo que pueda significar incluso un sacrificio. if we want to be servants of Jesus, Si nosotros queremos ser if we siervos want de to Dios, honor Him for what He's si done for us. nosotros queremos honrarlo por lo que Él ha hecho por Dear brethren nosotros, and sisters, He died queridos hermanos y hermanas, Él murió for our salvation. por nuestra salvación. He gave up heaven for Él dejó el salvation. cielo para salvarnos. He's not willing that any should perish, Él no quiere que nadie se but pierda, all should come to repentance. pero que todos se arrepientan. What can we give up? Anything like what He gave. ¿Qué podemos abandonar como Él abandonó? Even if it meant giving up our life. Aún si nosotros damos nuestras vidas. We want to see God's faithful people in the kingdom. Queremos ver a la gente fiel de Dios en el reino de los cielos. Some of us have been very sincere in our lives. Algunos de ellos han sido tan sinceros en sus vidas. God is calling us, however, Dios de todas maneras nos está llamando to come and follow Him as we learn more correctly de- what is His will. nos está llamando a venir y entonces seguirlo a Él mientras nosotros aprendemos lo que está en su palabra. In Revelation 18 verse 4, En Apocalipsis capítulo 18, verso 4, and I heard another voice from heaven y saying, oí otra voz del cielo que decía, come out of her, my people. salid de ella, pueblo mío. That's a call out of Sunday keeping churches, Este es un llamado para que salgamos de las iglesias que guardan el domingo, which has been presenting this false gospel for so many years. las cuales han estado presentando este falso evangelio por muchos años, That ye be not partakers of her sins. para que no seáis partícipes de sus pecados. Breaking the Sabbath is a sin. El violar el sábado, quebrantar el sábado es un pecado.
keeping the Sabbath, the seventh day Sabbath, is part of keeping the Ten Commandments. Y guardar el sábado, el séptimo día, es parte de guardar los 10 mandamientos. And then, God in His love does not want you to receive of her plagues. Y entonces Dios en su gran amor no quiere que tú recibas sus plagas. Some of you listening are already God's people. Algunos de ustedes que están escuchando ya son pueblo de Dios. Why does God call you out then? Entonces, ¿por qué Dios te está llamando que salgas? Well, because He first wants you to not be partakers in the sin of Sabbath breaking. Primero, porque Él no quiere que tú seas partícipe del pecado de violar el sábado. And He does not want you to have to suffer the plagues. Y entonces Él no quiere que tú sufras las plagas. And you'll notice it says, "Come out of her, my people." Y nota que aquí dice, salid de allí, pueblo mío, mi Up to pueblo. this point, you may have kept all that you understood of God's word for you. Hasta este punto tú tal vez habrás guardado todo lo que entendías de lo que la palabra de Dios requiere de ti. But remember, worship is part of the everlasting gospel. Pero recuerda que la adoración es parte del Evangelio eterno. And God wants you to honor Him as the Lord of the Sabbath. Y Dios quiere que tú lo honres como el Señor del sábado. But as we come down in chapter 14 of Revelation, Pero si nosotros regresamos al capítulo 14 de Apocalipsis, we notice that there are those who are worshiping contrary to the way God wants them to worship. y nosotros vamos a encontrar allí que hay algunos que están adorando contrariamente a la manera que Dios quiere que se le adore. I'm going to read from verse 8. Voy a leer desde el verso 8. And there followed another angel, Otro ángel le siguió that Babylon is fallen, diciendo, ha caído Babilonia, that great city, because she made all nations drink of the wine of the wrath of her la gran fornication. ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Now, I want you to know Babylon was a symbol of pagan worship. Ahora quiero decirles que Babilonia era un símbolo de adoración pagana. And the Sunday sacredness absolutely came from Babylon. Y lo sagrado que se le designa al domingo vino directamente de Babilonia, As a rebellion against God. como una rebelión en contra de Dios. And the accepting of Satan's deception. Y al aceptar los engaños de Satanás. Now come down to verse 9. Ahora sigamos en el verso 9 de Apocalipsis 14. And the third angel followed them, saying with a loud voice, "If any man worship the beast in his image and receive his mark in his forehead or in his hand." Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. Listen, Escuchen, there are those in Christendom today that claim the mark of their authority is Sunday sacredness. hay algunos en el mundo cristiano que insisten que la marca de su autoridad es la santidad del domingo. And they receive this mark in their forehead. Y si ellos reciben esta marca en su frente, And or they receive it in their hand. o la pueden recibir en su mano, In other words, they reject in their mind the true Sabbath. en otras palabras, ellos están rechazando en sus mentes el verdadero sábado. Or they use their hands for the purposes of working on God's holy sacred Sabbath. O usan sus manos con el propósito de trabajar en el día santo, sábado del Señor. And verse 10 says, Y el verso 10 dice, "The same shall drink of the wine of the wrath of God, which Él is poured también out beberá del without vino mixture." de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Oh, we have a choice to make. Tenemos que hacer una decisión. Every human being has a choice to make. Cualquier ser humano tiene que hacer una elección. We have a decision to make. Tenemos que hacer una decisión. It might mean your job, Esto puede implicar tu trabajo. but if you're faithful to God, He's promised that your bread and water will be sure. Pero si tú eres fiel a Dios, Él ha prometido que Él hará mucho más si nosotros somos fieles. God will test you Y Dios te probará or allow you to be tested.
o permitirá que tú seas probado. My own father Mi propio padre was tested to the limit on this issue. fue probado hasta el límite en el asunto del sábado. But my dad and my mother were faithful. Pero mi padre y mi madre fueron fieles. When it seemed that there would be no money whatsoever in the house, Cuando parecía que no había nada de dinero en casa, the impossible happened. lo imposible sucedió. During the Second World War, Durante la Segunda Guerra, everyone in Mundial. Australia, where I come from, cada uno en Australia, de donde yo had to vengo, work 6 days a week, and that included God's Holy Sabbath day. tenía que trabajar 6 días a la semana y eso incluía el séptimo día, el sábado santo del Señor. He had been dismissed from his job because he wouldn't work on God's Holy Sabbath Él había day. sido despedido de su trabajo porque no quería trabajar en el día santo del Señor, el sábado. And he and another Sabbath keeper, Él y otros habían sido despedidos. they went to place after place, and they were turned down because they would not work on the sixth Y ellos day. fueron a buscar trabajo a lugar tras lugar tras lugar y lo rechazaron porque no iban a trabajar en el día del sábado. But eventually, Pero eventualmente, when it looked as if we would have no food at all, cuando parecía que ya no íbamos a tener nada de comida, when we had virtually nothing in the cupboard, cuando no teníamos casi nada ahí en la alacena, and when we had less than $1, y cuando teníamos menos que $1, but my mother and father stood faithful. pero mi padre y mi madre permanecieron fieles. I was 10 years old at that time. Yo tenía en ese tiempo 10 años de edad. I saw the fidelity of my parents. Yo vi la fidelidad de mis padres. They made a vow. Ellos hicieron un voto. Whatever happened, they would not desecrate God's holy sacred Sabbath. Fuese lo que pasase o lo que aconteciese, ellos no iban a violar el día sábado del Señor. How I thank God for parents Cuánto le agradezco a Dios por mis that padres, would rather die than commit one wrong word or action. que preferían morir en lugar de cometer un acto malo o una acción mala. They overcame by the blood of the Lamb Ellos vencieron por la sangre and the del word of their Cordero testimony. y la palabra del testimonio. And God gave these two men, my father and the other friend, Y Dios les dio a estos dos hombres, a mi padre y al otro a su amigo, not only 5-day work, no solamente trabajo durante 5 días, they got 25% more pay than they had gotten in their former work. ellos lograron que se les pagase de 24% más de lo que les pagaban en otros trabajos que habían estado. Make the thought of your mind to follow Jesus, forgetting nothing about the consequences. Haz el propósito en tu mente de seguir a Jesús, no importa las consecuencias. And if God allows you to be tested and tested, Y si Dios permite que tú seas probado y probado, but remember pero recuerda that there is a God que hay un Dios that is recording the loyalty that you're making. que está anotando la fidelidad de la May gente. God bless each one of you, Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. and I want to share eternity with you. Y yo quiero compartir la eternidad con ustedes. Those who are faithful unto death will receive the gift of eternal life. Aquellos que sean fieles hasta la muerte recibirán el don de la vida eterna. Let us pray. Vamos a orar. Dear Father in heaven, you have given Querido us Padre que estás en el cielo, tú nos has dado the Sabbath as el a sábado blessing como for una us, bendición para nosotros. as a sign that we've accepted the sanctifying power of the Holy Como Spirit una in our señal life, que nosotros hemos aceptado el poder santificador del Espíritu Santo en nuestras vidas. that we may be witnesses to others in this darkened world, Que nosotros podamos testificar a otros en este mundo oscuro that we will be a blessing to y others, que podamos ser una bendición a otros. lead them to Jesus and to His Conducirlos a kingdom. Jesús y a su reino. Oh, we pray that Oh, no one nosotros oramos listening to this message, que nadie de los que están escuchando aquí I may not meet Tal any of them vez on this planet,
Nunca los conoceré a ellos en este planeta. but I pray that they'll be in the kingdom. Pero yo oro que todos ellos más bien estén en el And we reino. will find the importance of this sermon to the salvation of many souls. Y que nosotros encontremos la importancia de este sermón en la salvación de muchas In almas. the blessed name of our Savior Jesus Christ. En el nombre bendito de nuestro Salvador Jesucristo. Amen. Amén.